Ok, vamos a hacer unos poquitos de problemas relacionados con el flujo eléctrico y con la ley de Gauss. Vamos a empezar con uno muy sencillo y esto pues tratando de entender lo que significa el concepto de flujo eléctrico. En su forma más simple, el flujo eléctrico lo podemos definir cuando un campo eléctrico cruza una superficie perpendicular al campo eléctrico, ¿ok? Y en ese caso lo que vamos a tener es que el flujo, decimos que simplemente es el producto de la magnitud del campo eléctrico por el área de la superficie, ¿ok? Pero vamos a tratar de verlo desde el punto de vista un poquito más amplio cuando tenemos superficies que no necesariamente son perpendiculares. Por eso en este problema lo que vamos a hacer es considerar un campo eléctrico constante. Tenemos líneas de campo eléctrico constante. Esto es el campo eléctrico. Y lo que vamos a hacer es considerar que tenemos una espira circular. Esta espira circular la vamos a hacer que tenga libertad de movimiento, ¿verdad? Que gire en torno a este eje, ¿de acuerdo? Entonces vamos a calcular vamos a considerar el flujo eléctrico máximo que puede tener, de tal manera que en este problema lo que vamos a decir, conocemos el diámetro de esta espira, decimos que es 0.4 metros, ¿verdad? Y tenemos que el área pues la podemos calcular, porque vamos a ocupar el área en un momento. Aquí se calcula el área, pi por d cuadrado sobre 4, y esto nos va a dar simplemente un resultado, 0.125 metros cuadrados. Este es el área. Entonces, como les dije, desde el punto de vista más elemental, si tenemos que esta espira es perpendicular al campo eléctrico, lo que tenemos es que el flujo es igual al campo eléctrico por esta área que es perpendicular, ¿de acuerdo? Y eso sería el flujo eléctrico máximo. Y bueno, ahí lo que podemos hacer es simplemente despejar el campo eléctrico, pero lo vamos a hacer de tal manera que consideremos que en general el campo eléctrico multiplicado por el área como vector, voy a platicarles ahorita lo que es esto va a ser igual al flujo eléctrico, ¿ok? Porque realmente lo que nos interesa es pasar de esto de que tenemos algo perpendicular a una dependencia en el ángulo θ que hay entre el campo eléctrico y una superficie. En este caso la superficie pues es tenemos que, aquí lo que tenemos es una espira, por lo tanto su superficie pues es el área esta, ¿no? que ahí está, ¿no? Bueno, entonces tenemos que esta espira gira, ¿verdad? Esta va a girar, va a tener por ejemplo un flujo mínimo, que precisamente lo que tengo dibujado aquí en el pizarrón corresponde a un flujo mínimo, flujo eléctrico mínimo, que es cero. ¿Por qué razón? Porque tenemos que el campo eléctrico está sobre el pizarrón, se fijan que está sobre este plano del pizarrón, y la espira como la tengo dibujado en esta situación también está sobre el plano del pizarrón. Por tal motivo pues no está presentando ninguna superficie al campo eléctrico, y por ese motivo el flujo eléctrico es cero. Entonces ahora lo que se trata es de entender este concepto, el concepto de que un vector que tenga la magnitud del área y que tenga una dirección que va a ser perpendicular a la superficie. Entonces, en este caso particular lo que tenemos es que este vector pues va a tener la magnitud que está aquí, la magnitud del área, y va a tener una dirección que es perpendicular al campo eléctrico, ¿ok? Porque así estamos definiendo este vector superficie, vector área, ¿no? Entonces, por este motivo, en el caso en que tenemos ahorita, donde está esta espira sobre el pizarrón y el campo eléctrico va sobre el pizarrón,
aquí lo que tenemos es que hay un ángulo θ entre este vector área y el campo eléctrico, y por lo tanto cuando decimos que esto es igual a E por A por el coseno de θ, que es la definición que tenemos del producto punto, pues si tenemos que θ es igual a 90 grados, que es la situación que estoy planteando, entonces el flujo eléctrico es igual a 0. Muy bien. Bueno, ok, entonces en el caso, cuando tengamos un flujo máximo, lo que debe suceder es que, como les dije hace rato, la superficie sea perpendicular, y en esa situación lo que vamos a tener es decir, perpendicular al campo eléctrico, pero en esa situación lo que va a pasar es que va a estar así, en un plano vertical, digamos, ¿verdad? Y en este caso la dirección del vector área va a ser paralelo al campo eléctrico, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que sea paralelo? Que el ángulo θ que va a haber entre ellos va a ser igual a 0, y por lo tanto que el valor máximo que obtenemos lo obtenemos cuando θ es igual a 0 grados, y esto simplemente es E por A. No hay ninguna sorpresa realmente. Esto fue como con lo que yo empecé. El flujo, la primera definición que tenemos del flujo es precisamente esta, pero yo quería introducir, o que comprendiéramos esta cuestión del vector área, que va a ser tan importante a la hora de aplicaciones, ¿verdad? De entender lo que es el flujo y usarlo en la ley de Gauss. Bueno, ahora sí nos vamos al problema concreto que tenemos. El problema nos dice que conocemos el flujo eléctrico máximo, que es igual a esto, y esto es igual a E por A. Ya lo acabamos de ver aquí, porque esto corresponde a un ángulo de θ igual a 0 grados, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, la incógnita es el campo eléctrico. Por lo tanto, el campo eléctrico es igual al phi E máximo entre el área. Ok, despejamos simplemente, ¿verdad? Y ya pues sustituimos los valores. Esto nos queda, el valor que nos dan es 5.2 por 10 a la 5 metros cuadrados sobre Coulomb, y esto dividido entre 0.125 metros cuadrados. Y esto nos va a dar el resultado para el campo eléctrico, que va a ser igual a 4.14 10 a la 6, o sea, millones, ¿verdad? Y en las unidades del campo eléctrico, que es el newton sobre Coulomb. ¿Ok? Entonces aquí el propósito de esto era manejar el concepto de lo que es la superficie esta perpendicular, es decir, el vector perpendicular a esta superficie, que es lo que nos define la dirección del vector área, ¿ok? Y cómo están interconectados el campo eléctrico, el flujo, etc. ¿Ok? Muchas gracias.